La semana que se abre en La Promesa no es una semana cualquiera. Es una de esas en las que la historia parece detenerse un segundo antes de precipitarse al vacío. Del lunes 22 al viernes 26 de diciembre, la vida en el palacio se quiebra de una forma irreversible, dejando cicatrices que ya no podrán borrarse con silencios. En el capítulo anterior, La Promesa vivía sumida en una tensión contenida, casi insoportable. La boda de Ángela y Lorenzo se acercaba como una sombra alargada, una ceremonia impuesta que nadie deseaba de verdad, pero que todos parecían aceptar por miedo, conveniencia. Ángela, atrapada entre el poder asfixiante de su madre y la frialdad violenta de Lorenzo, comenzaba a dar señales claras de agotamiento emocional. Su mirada ya no era la de una joven ilusionada, sino la de alguien que ha comprendido. Curro, por su parte, observaba cómo la mujer que amaba se le escapaba sin poder hacer nada. Su impotencia era silenciosa, pero devastadora. No podía enfrentarse abiertamente a Lorenzo ni a Leocadia, ni tampoco huir con Ángela sin provocar un escándalo capaz de destruirlo todo. Ese amor condenado se consumía en miradas furtivas, en silencios cargados de significado, en gestos que decían mucho más. Mientras tanto, en la planta noble, Leocadia seguía moviendo los hilos con la precisión de quien cree tener el control absoluto. Su influencia sobre la casa era cada vez mayor, y su estrategia no dejaba espacio a la improvisación. Nada ocurría por azar, ni siquiera las noticias que comenzaban a circular sobre Catalina, cuyo paradero se convertía en una pieza más del tablero que ella misma había. En paralelo, Manuel seguía inmerso en su propio conflicto. Desde el hangar, y desde el corazón mismo de La Promesa, comenzaba a intuir que algo no encajaba. Las mejoras técnicas, los acuerdos empresariales y ciertos movimientos financieros empezaban a dibujar un mapa inquietante. Manuel aún no tenía todas las piezas, pero su instinto le advertía de que alguien estaba utilizando su trabajo, su talento y su buena fe para enriquecerse a su. Ese era el clima con el que La Promesa se adentraba en una semana decisiva. Un palacio lleno de secretos, de verdades a medias y de emociones reprimidas que pedían salir a la superficie. Nadie estaba preparado para lo porque esta semana no solo habla de una boda forzada o de un engaño bien orquestado. Habla de la muerte de Ángela, de una decisión extrema nacida del miedo, la desesperación y la falta absoluta de esperanza. Habla de una joven que, acorralada por un destino que no ha elegido, decide quitarse la vida como último. La desaparición de Ángela golpea La Promesa como un terremoto. Nada vuelve a ser igual después de ese instante. El dolor se extiende por cada pasillo del palacio, por cada habitación que todavía conserva su Curro queda devastado, marcado para siempre por la certeza de que llegó demasiado tarde. Lorenzo, enfrentado de golpe a las consecuencias de su violencia emocional, intenta refugiarse en la negación. Y Leocadia, lejos de mostrar fragilidad, endurece aún más su postura, como si el drama solo fuera un daño colateral aceptable dentro de su Pero el impacto de esta tragedia no se limita al ámbito sentimental. La Promesa, como institución, como símbolo de poder y estabilidad, sufre un golpe profundo. El equilibrio interno se rompe, las tensiones latentes estallan, y aquello que se había mantenido oculto. Es en este contexto cuando Margarita regresa al palacio. Su vuelta no es discreta ni conciliadora. Margarita regresa con una herida abierta, con la necesidad de proteger lo que queda de su familia y con una determinación clara. No permitir que Leocadia siga imponiendo su ley sin oposición. Su presencia reaviva viejos conflictos y crea otros nuevos. La convivencia entre ambas se vuelve imposible desde el primer momento, y el palacio se convierte en un campo de batalla. Al mismo tiempo, Manuel da un paso que marcará un antes y un después. Sus sospechas se transforman en certezas. Descubre que detrás de ciertos movimientos empresariales, de determinadas decisiones aparentemente técnicas, se esconde la mano de Leocadia. Ella no solo ha manipulado personas, sino también información, contratos y oportunidades. Y Manuel, así comienza la guerra de Manuel. Una guerra silenciosa al principio, pero firme. Una guerra que no se libra con armas, sino con inteligencia, pruebas y determinación. Manuel entiende que ya no puede limitarse a resistir. Debe enfrentarse directamente al poder que amenaza con devorar La Promesa. Mientras todo esto ocurre en la planta noble, la zona de servicio tampoco permanece ajena al drama. El dolor por la tragedia de Ángela se mezcla con problemas cotidianos. La falta de personal, el agotamiento físico y la presión constante generan un clima de tensión creciente. Teresa se ve obligada a mediar entre las quejas de sus compañeras y la rigidez de Cristóbal, cuyo estilo de mando no admite fisuras ni concesiones. María Fernández, en silencio, continúa ocultando su embarazo. Cada día le resulta más difícil disimular, tanto física como emocionalmente. La tragedia que ha sacudido el palacio la enfrenta a una verdad incómoda.
el tiempo se le acaba. Y sabe que, cuando la verdad salga a la luz, nada será. Esta semana en La Promesa no ofrece consuelo fácil ni soluciones rápidas. Es una semana de quiebras definitivas, de decisiones que no tienen marcha atrás. Una semana en la que el amor fracasa, el poder se desnuda y la verdad comienza a abrirse paso, aunque su precio sea demasiado. Con este escenario cargado de dolor, tensión y enfrentamientos, la historia se adentra en 4 capítulos clave, cada uno con su propio ritmo y sus propias heridas. Desde el capítulo 739 del lunes 22 de diciembre, hasta el impacto emocional que se arrastra en los días posteriores, La Promesa se enfrenta a uno de los momentos más oscuros y determinantes de capítulo 739. Lunes 22 de diciembre, Lorenzo cambia de planes y Martina El lunes 22 de diciembre, La Promesa despierta con una calma engañosa, de esas que solo existen antes de que algo se rompa para siempre. Nada parece distinto a primera vista, pero bajo esa aparente normalidad, cada personaje carga con una inquietud que no logra. Martina es una de las primeras en sentirlo. Tras haberse dejado llevar por sus sentimientos y compartir un beso con Adriano, la joven se mueve por el palacio como si caminara sobre terreno inestable. Ese instante robado, breve pero intenso, ha alterado todo su equilibrio interior. No fue un error impulsivo ni un simple desliz. Fue una verdad que se abrió paso sin pedir. Sin embargo, la realidad no tarda en imponerse. Jacobo ha regresado de su viaje y, con él, la necesidad de una respuesta definitiva. Martina sabe que no puede seguir postergando una decisión que marcará su futuro. La presión no viene solo de su compromiso formal, sino de la culpa que empieza a devorarla después de darle muchas vueltas. Martina opta por continuar su relación con Jacobo. No lo hace desde la convicción ni desde el amor pleno, sino empujada por un sentimiento de responsabilidad que confunde con lealtad. Cree que es lo correcto, que es lo que se espera de ella, aunque en el fondo sienta que se está traicionando a sí. Adriano recibe la noticia con una serenidad que no refleja lo que realmente ocurre en su interior. La felicita por la reconciliación, adopta un tono amable y contenido, pero ignora que Martina está Ella sonríe, asiente, mantiene la compostura. Pero ese beso le ha cambiado la vida de un momento a otro, y lo sabe. La pregunta queda flotando en el aire, aunque nadie la formule en voz alta. ¿Será capaz de olvidar? Mientras tanto, en la planta noble, una noticia inesperada irrumpe en la rutina del palacio. El detective contratado por Leocadia llega finalmente a La Promesa con supuestas novedades sobre el paradero de Catalina. La expectación es inmediata. Adriano, al escuchar el relato del investigador, queda profundamente impactado por la situación actual de... Las palabras del detective parecen encajar demasiado bien, como si cada detalle estuviera pensado para provocar una reacción concreta. Adriano se aferra a esa versión de los hechos, sin sospechar que todo forma parte de una estrategia cuidadosamente diseñada por Cristóbal y Leocadia. Ambos están decididos a ocultar la verdad, aunque eso implique manipular emociones y reforzar mentiras que... Adriano, aún sacudido por la información, no alcanza a imaginar que está siendo utilizado. La confianza que deposita en esa historia falsa se convierte en una nueva forma de encierro, pero el núcleo emocional del capítulo se concentra, sin duda, en la inminente boda de Ángela y Lorenzo. El enlace está a punto de celebrarse y el ambiente en torno a la ceremonia es denso, casi irrespirable. Ángela se prueba el vestido de novia, rodeada de un silencio que pesa más que cualquier palabra. El encaje blanco, lejos de transmitir ilusión, se convierte en un... Curro la observa desde la distancia, destrozado. No se atreve a acercarse, no puede intervenir, pero tampoco puede apartar la mirada. Verla vestida de novia, sabiendo que ese matrimonio no nace del amor, lo hunde en una tristeza profunda, silenciosa, imposible. En medio de esa tensión contenida, Alonso irrumpe con una noticia que sacude a todos. Lorenzo ha accedido a anular la boda. El motivo parece claro. La oferta del marqués, que le ha cedido el 25% de La Promesa, ha logrado convencer al capitán. Durante unos instantes, la esperanza se abre paso como un rayo. Curro no puede ocultar su felicidad. Su alivio es evidente, casi ingenuo. Cree, por un momento, que todo ha terminado, que Ángela será libre al fin. Pero, Lorenzo, al ser testigo directo de la felicidad de Curro, experimenta un cambio brusco y violento. Algo se quiebra dentro de él. La idea de renunciar no por convicción, sino por haber sido comprado, lo enfurece. Se retracta de manera abrupta, rompe el trato con Alonso y deja claro que la boda sigue en pie. Su decisión no es racional, es una reacción impulsiva nacida del orgullo herido y del deseo. Ese giro inesperado deja a Ángela completamente desolada. La breve ilusión se desvanece y el futuro vuelve a cerrarse sobre ella como una trampa sin... En el hangar,
La tensión también alcanza un punto crítico. Toño se enfrenta a Enora por su gran traición. Se siente incapaz de volver a confiar en ella después de descubrir hasta qué punto ha estado dispuesta a mentir y a ocultar información. Para él, no se trata solo de un engaño, sino de una herida profunda. Enora se defiende como puede. Asegura que actuó movida por la necesidad de ayudar a su tío, que no tenía otra opción. Sus palabras, sin embargo, no logran reparar el daño. Toño la escucha, pero la distancia emocional entre ambos es ya. En la zona de servicio, María Fernández es apartada de los preparativos de la boda. Su último desmayo ha encendido las alarmas y deja claro que se encuentra demasiado débil para continuar con el ritmo habitual. Pía intenta minimizar la situación, protegerla de miradas indiscretas, pero Petra empieza a sospechar que la joven doncella está embarazada. No tiene pruebas, pero su intuición es certera. Observa cada gesto, cada ausencia, cada cambio físico con... Además, Petra aprovecha el momento para advertir a Teresa sobre su creciente cercanía con Cristóbal. Ella sabe, por experiencia propia, que acercarse demasiado al mayordomo jefe nunca es buena idea. Sin embargo, en un gesto que sorprende a muchos, Petra termina defendiéndola delante del resto del personal, demostrando una lealtad ambigua, difícil de... El capítulo 739 se cierra con una sensación generalizada de fragilidad. Nada está realmente resuelto. Las decisiones tomadas no traen paz, sino nuevas grietas. La boda sigue adelante, los engaños se consolidan y los sentimientos reprimidos. La promesa avanza hacia un punto de no retorno, mientras cada personaje, consciente o no, da un paso más hacia la tragedia que ya se cierne sobre... Capítulo 740. Martes 23 de diciembre. Ángela se despide para... El martes 23 de diciembre, la promesa amanece envuelta en una inquietud que nadie logra explicar con palabras. El palacio sigue funcionando, los pasillos se llenan de pasos y órdenes, pero algo en el ambiente está roto. Como si la casa misma presintiera que está a punto de perder a un... El detective contratado por Leocadia vuelve a ocupar el centro de la escena. Su presencia genera expectación, especialmente en Adriano, que escucha con atención cada detalle sobre la supuesta situación actual de Catalina. El relato es preciso, convincente y emocionalmente devastador. Adriano queda completamente impactado, incapaz de disimular el golpe que recibe al conocer esa... Lo que Adriano ignora es que todo lo que escucha ha sido cuidadosamente construido. Cristóbal, siguiendo las instrucciones de Leocadia, ha guiado al detective para que diga exactamente lo necesario. No hay margen para la duda ni para la improvisación. La mentira está diseñada para cerrar caminos, no para abrirlos. Adriano, atrapado entre la culpa y la esperanza, no sospecha que estás... Mientras tanto, Adriano continúa enfrentándose a un conflicto más íntimo y silencioso. Sus sentimientos por Martina. Ella ha decidido seguir adelante con su compromiso con Jacobo, y aunque Adriano acepta esa decisión en apariencia, no puede evitar confesarse. Le asegura que el beso que compartieron fue sincero, que no fue fruto de la confusión ni del impulso, sino de algo real que ambos intentaron ignorar demasiado. Martina escucha, pero no responde como él espera. La culpa pesa más que el deseo. Su silencio es una forma de castigo, tanto para él como para ella misma. Se marcha con el corazón encogido, sabiendo que ha elegido el camino que menos la representa, pero que considera el menos destructivo para todos, aunque en el hangar, la relación entre Enora y Toño sigue deteriorándose. La traición de ella ha abierto una grieta profunda que no se cierra con explicaciones. Enora admite que está confundida, que no sabe qué siente ni qué quiere realmente. Esa confesión, lejos de aliviar la tensión, desespera aún más a Toño, que empieza a comprender que quizá el problema no sea solo lo que ella hizo, sino quién es en este momento. Pero el verdadero corazón del capítulo late en torno a la boda. Tras la decisión definitiva de Lorenzo de rechazar la oferta de Alonso, el enlace se vuelve inevitable. No hay más negociaciones, ni esperanzas ocultas. La ceremonia se celebrará. Esa noche, Ángela se encierra en su habitación. El silencio es absoluto. No hay lágrimas visibles, ni gestos desesperados. Solo una calma inquietante que contrasta con el caos que vive en su interior. Con mano temblorosa, decide escribir una carta de despedida a Curro. Cada palabra es un adiós contenido, una confesión que nunca pudo hacer en voz alta. Ángela no habla de planes ni de futuro. Habla de lo que no pudo ser, de lo que le arrebataron, del amor que fue su único refugio en medio del miedo. Esa carta no es solo una despedida. Curro, por su parte, pasa la noche consumido por el dolor. Sabe que la está perdiendo, pero no imagina de qué manera. Llora en silencio, convencido de que el amanecer sellará definitivamente su separación. No sospecha que el adiós que se aproxima es mucho más definitivo. Llega el día del enlace.
La promesa se prepara para la boda como si nada pudiera alterar el curso de los acontecimientos. Los preparativos avanzan, los invitados esperan, y el palacio intenta mantener la compostura. Sin embargo, algo empieza a inquietar a Leocadia, a Alonso y al propio Lorenzo. El tiempo pasa y la ausencia se vuelve insoportable. Curro recibe la carta de despedida. Al leerla, el mundo se le derrumba. Cada frase es una alarma, cada palabra un presagio. El miedo se apodera de él y, sin pensarlo, sale corriendo a buscarla, impulsado por una certeza terrible. Cuando llega a la habitación de Ángela, la escena lo paraliza. Ella yace inconsciente en el suelo, tras haber ingerido todo el contenido del potente medicamento que estaba tomando. No hay dramatismo exagerado, solo una quietud estremecedora que lo... Curro se derrumba, el dolor lo invade con una fuerza imposible de contener. En ese instante, comprende la verdad más cruel. Ángela ha preferido morir antes que casarse con Lorenzo. Ha elegido el silencio eterno como única forma de escapar de una vida que ya no le pertenece. El capítulo 740 termina con la promesa sumida en el shock absoluto. La boda se transforma en tragedia. El palacio, que tantas veces fue escenario de intrigas y pactos oscuros, se enfrenta ahora a una herida que ningún poder podrá hacer. Nada volverá a ser igual después de este martes. Capítulo especial. Miércoles 24 de diciembre. El regreso de Margarita y... El miércoles 24 de diciembre, la promesa ya no es el mismo lugar. Ha pasado un tiempo desde el fatídico día de la boda, pero la herida sigue abierta, sangrando en silencio por cada rincón del palacio. La ausencia de Ángela se siente con una intensidad casi física, como si... El palacio intenta recomponerse, aunque nadie sabe muy bien cómo hacerlo. No hay risas, no hay conversaciones triviales, no hay normalidad posible. Cada paso por los pasillos evoca un recuerdo, cada puerta cerrada recuerda lo que ya no está. La boda que nunca se celebró se ha convertido en un símbolo de todo lo... Curro vive sumido en una melancolía profunda. El impacto de haber encontrado a Ángela inconsciente, de haber comprendido que ella eligió la muerte antes que una vida sin libertad, lo ha dejado roto por dentro. No habla, no se queja, no busca consuelo. Carga con la culpa silenciosa de quien cree que llegó tarde, de quien siente que no supo protegerlo. La noticia de lo ocurrido no tarda en llegar lejos del palacio. Cuando Margarita descubre lo sucedido, no duda ni un segundo. Regresa a la promesa impulsada por una mezcla de dolor, rabia y necesidad de proteger lo poco que queda de su familia. Su vuelta no es discreta ni conciliadora. Es el regreso de alguien que ya no está dispuesta a... Desde el primer momento, Margarita se enfrenta a Leocadia. El choque entre ambas es violento, cargado de reproches acumulados y verdades apenas disimuladas durante años. Margarita no soporta la frialdad con la que Leocadia maneja la tragedia, ni su incapacidad para asumir responsabilidades. Para ella, lo ocurrido no es un accidente, sino la consecuencia directa de una presión. Alonso intenta mediar, apelar a la calma, pedirle a Margarita que se quede en el palacio. Pero ella se niega rotundamente a hospedarse bajo el mismo techo que Leocadia. No puede convivir con quien considera responsable, directa o indirectamente, de la tragedia que ha destrozado a su hija y a toda la familia. Su negativa marca una ruptura clara. Ya no hay espacio para pactos. Mientras tanto, Manuel vive su propio despertar. En medio del duelo general, su mente no deja de trabajar. Las piezas que llevaba tiempo observando empiezan a encajar de una forma inquietante. Manuel descubre que Leocadia lo ha orquestado todo para que don Lisandro tuviese acceso a las mejoras realizadas. Ese descubrimiento lo sacude profundamente. Comprende que las innovaciones, el esfuerzo y la visión que él había aportado han sido utilizados como moneda de cambio. Gracias a esa maniobra, Leocadia pudo facilitar la compra de la empresa de don Luis y obtener un beneficio considerable. Todo a espaldas. La traición no es solo económica, es personal. Manuel se siente utilizado, engañado y despreciado. Por primera vez, deja de intentar comprender o justificar a Leocadia. Entiende que no se trata de diferencias de criterio, sino de una forma de ejercer el poder sin escrúpulos. Lejos de resignarse, Manuel toma una decisión firme. No va a quedarse de brazos cruzados. Le declara la guerra a Leocadia, aunque sabe que enfrentarse a ella implica riesgos enormes. Su determinación nace no solo del engaño sufrido, sino también del clima de injusticia que domina la promesa desde hace demasiado. En su interior, una pregunta comienza a tomar forma, peligrosa y perturbadora. Si Leocadia ha sido capaz de manipular empresas, personas y destinos con tanta frialdad, ¿hasta dónde puede haber llegado realmente? La sombra de Yana vuelve a aparecer en sus pensamientos, aunque aún no tiene pruebas. La duda queda sembrada, espera. En paralelo, Martina y Adriano continúan evitando hablar de lo ocurrido entre ellos.
El beso sigue suspendido entre ambos como un secreto incómodo. Martina se siente profundamente culpable por haber traicionado a Jacobo, aunque haya sido solo emocionalmente. Esa culpa la lleva a comportarse con una rigidez que no le es. Habla con Jacobo y le confiesa que Margarita no ve con buenos ojos su relación con Leocadia. No es una acusación directa, pero sí una advertencia. Jacobo escucha, toma nota, aunque no imagina hasta qué punto ese rechazo marca. En la zona de servicio, la tensión no disminuye. Al contrario, se agrava con el impacto de la tragedia. La falta de personal se hace cada vez más evidente y el cansancio físico se suma al emocional. Las quejas aumentan y Teresa se convierte en el centro de todas las de María Fernández. Por su parte, continúa ocultando su embarazo. Cada día le resulta más difícil disimular su estado, y empieza a ser consciente de que el tiempo juega en su contra. El dolor que ha sacudido el palacio la obliga a enfrentarse a una verdad incómoda. No puede seguir. Cristóbal observa el descontento general con frialdad. Teresa intenta convencerlo de que aumente la plantilla, de que escuche las quejas de las trabajadoras, pero él se muestra inflexible. Considera que las dificultades forman parte del trabajo y no está. Su relación con Vera parece definitivamente rota. Entre ellos hay un pasado que pesa demasiado y una verdad que nadie se atreve a decir en voz alta. Cristóbal le sugiere a Teresa que cuente a sus compañeros lo que realmente ocurrió, pero ella se niega. Guardar silencio es su forma de sobrevivir, aunque ese silencio. El capítulo especial se cierra con una sensación de ruptura total. La promesa ya no es solo un lugar marcado por la tragedia, sino un campo de batalla emocional, moral y económico. Margarita ha regresado para plantar cara. Manuel ha decidido luchar, y bajo esa superficie cargada de dolor, nuevas verdades empiezan. Capítulo 743, viernes 19 de diciembre, Martina intenta. El viernes 19 de diciembre, la promesa sigue avanzando entre los escombros emocionales que ha dejado la tragedia. Aunque el tiempo ha pasado desde la desaparición de Ángela, el dolor no se ha disipado. Simplemente ha cambiado de forma, infiltrándose en decisiones, silencios y distancias cada vez más difíciles de. Martina es una de las que más acusa ese desgaste interior. La culpa por haber traicionado a Jacobo no la abandona, y el recuerdo del beso con Adriano se convierte en una presencia constante, incómoda, imposible de ignorar. Por eso decide evitarlo, no por falta de sentimientos, sino precisamente porque sabe que siguen ahí, intactos. Sin embargo, Martina no está dispuesta a abandonar a los niños. Ese vínculo es demasiado importante para ella, demasiado real como para sacrificarlo en nombre de una huida emocional. Le propone a Adriano que se turnen para cuidarlos, estableciendo una distancia medida, casi quirúrgica, que le permita cumplir con su responsabilidad sin exponerse. Además, le pide explícitamente que no vuelvan a hablar de lo ocurrido la noche del beso. Adriano sigue siendo el marido de su prima, y ella continúa comprometida con Jacobo. Poner palabras a lo que sienten solo haría más evidente una verdad que ninguno está preparado para asumir. Ambos aceptan ese pacto silencioso, aunque saben que olvidar no es tan sencillo. En el hangar, Toño vive su propia inquietud. La revelación de que el tío de Enora es un noble lo enfrenta a un miedo que hasta ahora no había querido reconocer. La posibilidad de no ser aceptado nunca como su pareja. La diferencia de clases, tan presente en la promesa, vuelve a alzarse como una barrera invisible. Simona y Candela intentan animarlo, le recuerdan que el amor no debería medirse por títulos ni linajes. Le aconsejan hablar con Enora con sinceridad, no esconder más sus temores. Toño escucha, pero el peso de la inseguridad sigue ahí, recordándole que en ese mundo no todos parten del. Manuel, por su parte, continúa dándole vueltas a la implicación de Lisandro en su negocio. Cada nueva reflexión refuerza su convicción de que el duque de Carvajal y Cifuentes se está lucrando a su costa. La idea de haber sido utilizado sin su consentimiento lo consume por dentro, y no soporta la pasión. Enora, en un gesto de buena fe, se compromete a buscar una solución. Intenta reparar, aunque sea parcialmente, el daño causado. Para Manuel, ese ofrecimiento no borra lo ocurrido, pero confirma algo importante. No todos están dispuestos a seguir obedeciendo. En la planta noble, la tensión alcanza niveles insostenibles tras el regreso de Margarita. Su presencia altera el equilibrio de poder y deja a Leocadia expuesta por primera vez en mucho tiempo. Margarita parece ser la única capaz de plantarle cara sin miedo, de decir en voz alta lo. Alonso, consciente del ambiente irrespirable, le pide a Margarita que intente limar asperezas con Leocadia. No lo hace por convicción, sino por necesidad. Sabe que el conflicto abierto puede terminar de fracturar la promesa. Margarita, sin embargo, se niega. No está dispuesta a fingir una convivencia pacífica con alguien a quien no. En la zona de servicio, Teresa continúa luchando para que se contrate más personal.
Las quejas no cesan, el cansancio se acumula y la sensación de injusticia es cada vez más evidente. Sin embargo, convencer a Cristóbal resulta lejos de ceder, Cristóbal toma una decisión que agrava aún más el malestar. Ordena a Vera limpiar las ventanas del torreón sin ayuda, una tarea peligrosa y desproporcionada para una sola doncella. El gesto no pasa desapercibido entre sus compañeras, que ven en esa orden un castigo encubierto y una muestra más. Pía, observando con atención todo lo que ocurre, se acerca a María Fernández con una propuesta que podría cambiarlo todo. Le sugiere que intente convencer al mayordomo jefe para que Carlos sea el nuevo lacayo. La cercanía con Cristóbal podría brindarle la oportunidad de encontrar el momento adecuado para revelar. Para María, esa posibilidad es tan esperanzadora como aterradora. Sabe que decir la verdad implicará consecuencias, pero también comprende que seguir ocultándola ya no es una opción viable. El miedo y la necesidad se entrelazan, empujándola hacia una decisión que... El capítulo 743 cierra la semana dejando claro que, aunque la tragedia de Ángela fue el golpe más visible, sus consecuencias se extienden mucho más allá. Las relaciones se tensan, las lealtades se ponen a prueba y la promesa avanza hacia un escenario donde el conflicto nada está resuelto. Al contrario, todo parece preparado para una nueva escalada de enfrentamientos, donde cada personaje deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para defender lo que siente, lo que cree, o lo que teme.